Esta radiografía corresponde a un paciente que llegó a sala de operaciones por un cuadro de oclusión intestinal. Después de la inducción, este paciente presentó una regurgitación y, como se ve en la radiografía, sufrió una broncoaspiración masiva. Ese paciente evolucionó en forma muy tórpida, hubo necesidad de reintubarlo y posteriormente se inició cobertura antibiótica de muy amplio espectro, se pasó para la unidad de cuidados intensivos, estuvo con shock circulatorio y dichosamente luego de prácticamente 3 semanas de internamiento se logró egresar de la unidad de cuidados intensivos y posteriormente tuvo una evolución relativamente satisfactoria. Obviamente, este tipo de cuadro nos genera muchísima preocupación porque el problema de la broncoaspiración en perioperatorio, especialmente durante la fase de inducción, es una complicación bastante temible. Y no solamente por, como en este caso, que presentó una neumonía de tipo infecciosa, sino que también puede generar una irritación química, que es lo que se le conoce como la neumonitis química. Por eso es que el ayuno en el preoperatorio es algo que siempre se considera en anestesia. Y aquí entonces continuamos con el mito número 7 para ilustrar el caso del paciente de la macrobroncoaspiración anterior. El mito es que los pacientes deben mantener el ayuno preoperatorio absoluto desde la medianoche antes de una cirugía, sin importar la hora del procedimiento. Obviamente, en el caso que se mencionó, el paciente, a pesar de que estaba en ayuno por la oclusión intestinal, presentó una macrobroncoaspiración. Ese es, digamos que, un punto y aparte. Pero para las cirugías electivas, en donde nosotros podemos escoger el momento en que el paciente puede o debe estar en ayuno, es algo que siempre se considera para las cirugías electivas. ¿Y de dónde viene este concepto extremo de que el ayuno preoperatorio debe ser absoluto? Absoluto se refiere a que no puede ni siquiera tomar un sorbo de líquido desde la medianoche antes de la cirugía. Estamos hablando de prácticamente 8 horas de ayuno absoluto, incluyendo los líquidos, sin importar la hora de procedimiento. Y es algo que se observa con mucha frecuencia. Las indicaciones preoperatorias deja a los pacientes en nada vía oral desde la noche y de ahí en adelante el paciente va a pasar recto hasta que sea llevado a sala de operaciones. Y muchas veces la hora de procedimiento es incierto. Es incierto porque si se calendariza varias cirugías en la misma sala, el momento en que va a ser operado depende de la duración de las cirugías previamente programadas. ¿Y de dónde entonces viene este concepto de que hay que someter a esos pacientes a este periodo largo de ayuno preoperatorio absoluto? Surgió por, obviamente, el temor a la broncoaspiración. Antes de que se iniciase la anestesia segura y el control de la vía aérea. El control de la vía aérea se refiere a la intubación endotraqueal. Ni siquiera se refiere a la inserción de una máscara laríngea, porque solo el tubo endotraqueal ofrece una real separación entre la vía aérea y la vía digestiva. Y para entender esto, tenemos que retroceder en la línea del tiempo a más de 50 años, más de medio siglo. Y fue gracias a una publicación de este médico, que es un ginecólogo, y aparentemente también fue cardiólogo, el doctor Curtis Lester Mendelssohn. Él trabajó para la Universidad de Cornell en Nueva York y su publicación de más influencia fue una en el año 1946. Esta fue la publicación de la Revista Americana de Ginecología y Obstetricia. Observe el año 1946. Lleva como título La aspiración de contenido gástrico en los pulmones durante anestesia obstétrica. Esta es la publicación original. Observe que el autor fue el doctor Curtis Lester Mendelssohn. Él
trabajaba para la Universidad de Cornell en el hospital de New York. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Mendelssohn? Cuando él hizo la revisión de los expedientes, fue en el hospital Lying In en Nueva York. La publicación fue en 1946, pero la recopilación de los casos fue de varios años previos. Y este hospital es un hospital relativamente famoso en esa época porque era un hospital dedicado casi que exclusivamente para la atención de pacientes obstétricas. Esa es una foto histórica de ese hospital. De hecho, muchos de los partos que se realizaban en Manhattan se, se atendía en ese hospital, el hospital de Lying Inch de New York. Posteriormente, ese hospital fue anexionado o se fusionó con el hospital de New York. Ese hospital cobró relevancia cuando en el siglo XIX recibió una donación, prácticamente un patrocinio de uno de los magnates banqueros de esa época. Y fue por un valor de $1 millón por JP Morgan. Bueno, JP Morgan sí es bastante conocido en la actualidad. Y esta es la fotografía de este hospital en la actualidad. Pertenece a parte del sistema de Hospital New York. Veamos el análisis de la publicación de Mendelssohn. En la publicación analizó todos los casos de parto, que fueron en total 44.016 partos. Y de esta cantidad de partos, 66 pacientes tuvieron una broncoaspiración. Esto representa un 0.15%, un 0.15%. Y el doctor Mendelssohn hace una descripción de esta complicación, por ejemplo, cianosis en el 83%. Observe que ahí no habla de desaturación, porque en aquella época, 1946, ni siquiera existía la monitorización con la pulsioximetría. Taquicardia, disnea, eh, patología en la radiografía, morbilidad, tratamiento. Observe que el tratamiento se hacía con sulfonamidas o penicilina o ambos. No había otras opciones. Y la muerte se presentó en un 3% de ellas, pero una morbilidad de un 30%. O sea, relativamente aparatosa en este caso. Y, de hecho, hay una descripción en el artículo que hace una narración de lo que él encontraba clínicamente en sus pacientes y también en las radiografías. De hecho, este artículo incluyó una radiografía que es esta. O sea, no se ve absolutamente nada, pero era la calidad que se podía aspirar en aquella época. Y la descripción de esta radiografía por parte del doctor Mendelssohn decía que hizo una macro broncoaspiración y hizo una telectasia masiva del pulmón derecho como consecuencia muy probablemente de obstrucción mecánica por alimentos sólidos. Y realmente la broncoaspiración en perioperatorio no trae buenas noticias. Algunos pacientes se complican gravemente y también eventualmente puede llegar hasta fallecer. Por eso, la descripción del doctor Curtis Mendelssohn en el año 1946 le valió el reconocimiento de que esta entidad actualmente se le conoce como el síndrome de Mendelssohn. Recordemos que el síndrome de Mendelssohn se refiere más a una neumonitis química y a una obstrucción mecánica. En cambio, la neumonía como tal, no es precisamente el síndrome de Mendelssohn. Entonces, es clásicamente en pacientes parturientas que cuando broncoaspira jugo gástrico que tiene un pH bastante ácido puede causar quemadura química. Por eso es que el resultado es una neumonitis química o síndrome de Mendelssohn. Ahora, vamos a ver la evidencia actual de la práctica de mantener el paciente en ayuno preoperatorio absoluto. La evidencia actual es que se puede tomar líquidos claros hasta 2 horas antes del procedimiento o más correctamente antes de la inducción anestésica. Y esto no aumenta el riesgo de broncoaspiración
y más bien mejora el confort del paciente. De hecho, en el año 2017 se publicaron las guías prácticas de ayuno preoperatorio por parte de la Asociación Americana de Anestesiología. Estas guías no han sido actualizadas desde el 2017, pero viendo la evidencia científica y las publicaciones más recientes, realmente no hay cambios relevantes. ¿Qué dicen las guías de la ASA? Las guías de la ASA recomienda que para líquidos claros se debe mantener ayuno, pero hasta las 2 horas antes de la inducción anestésica. Para leche materna, hasta 6 horas. Y para alimentos sólidos y fórmulas infantiles, hasta 8 horas. Entonces, aquí vemos de que no se necesita un ayuno absoluto, porque se puede tomar líquidos claros hasta 2 horas antes de la inducción anestésica. Y sabemos de que cuando el ayuno se prolonga más de la cuenta, hay una serie de inconvenientes. Pero muchos de esos inconvenientes nosotros no los percibimos o no los queremos ver. Pero para los que han tenido experiencia de ser sometido a un procedimiento anestésico o quirúrgico, realmente el ayuno es bastante incómodo. Bastante incómodo, incluso puede estar asociado con algunos riesgos por este periodo de ayuno prolongado, como por ejemplo hipoglicemia, especialmente importante en pacientes que son fisiológicamente frágiles o pacientes pediátricos. Irritabilidad, porque aparte de la sensación de hambre, también involucra la sensación desagradable de la sed. Y esto obviamente también lleva a deshidratación y en vista de que no hay ingreso de calorías por parte de los alimentos, entonces aumenta el estrés catabólico y se mantiene el aporte de la energía por medio de catabolismo de inicialmente de glucógeno y posteriormente de proteínas y de lípidos. Y eso todo va a generar un malestar en el paciente. Y existe algunos pacientes que tiene mayor susceptibilidad a, por ejemplo, aquellos que tienen comorbilidades, como los diabéticos. Un ayuno prolongado causa un desajuste en el control glicémico, tanto si utiliza hipoglicemiantes orales como aquellos que recibe terapia con insulina. Las pacientes embarazadas son pacientes hipercatabólicas porque son dos fisiologías que tiene que alimentar y los pacientes pediátricos porque se deshidratan mucho más rápidamente y porque esa sensación de hambre hace que los pacientes pediátricos se vuelvan más irritables. Por eso, para estas poblaciones se requieren de protocolos individualizados, los cuales no se tienden a practicar en forma sistemática y metemos a todos los pacientes en el mismo saco de un ayuno preoperatorio absoluto. Entonces, son realmente prácticas inadecuadas y lo más evidente es que se presenta con muchísima frecuencia, incluyendo, por ejemplo, al someter a una inanición absoluta, entonces hay algunos pacientes que requieren de medicación vía oral y hasta eso se les suspende y esto causa desajuste, especialmente en los pacientes que toma antihipertensivos, se puede descompensar. Y también hay algunos pacientes que van a ser programados para cirugía en donde el inicio es incierto y esto aumenta tremendamente los periodos de ayuno. ¿Y cuántas veces hemos visto pacientes que son programados de tercero o de cuarto de la lista y por la prolongación de cirugías previas termina siendo sometidos a periodo de inanición, de ayuno de 12, 18 horas para que al final de cuentas le diga que ya puede comer porque ya no se puede operar ese día. Bueno, todos estos bochornos genera disconfort en los pacientes. ¿Y cuál es la ventaja de eliminar esa práctica insana de el ayuno absoluto? Primero, disminuye la ansiedad. Es una sensación terrible el tener hambre, pero a veces peor cuando se combina con la sed. Y al permitir líquidos claros, mejora la hidratación y esto favorece la estabilidad hemodinámica en el momento de la inducción y en el intraoperatorio.
Y estas dos ventajas no comprometen la seguridad del paciente durante la inducción anestésica. No es que dándole líquidos claros vamos a observar mayor riesgo de complicaciones pulmonares en momentos de la inducción y en el momento de la extubación. Entonces, este cambio de paradigma, de hecho, se ha enfatizado cuando se introdujo el protocolo ERAS. El protocolo ERAS tiene aproximadamente 2 décadas de haberse introducido y, y este cambio de las rutinas hospitalarias, eso sí, necesita de educación continua y apoyo institucional. Hay que cambiar la mentalidad, primero, de nosotros, los médicos, y también hay que hacer un cambio en el concepto hacia las enfermeras. Y los beneficios de este cambio de paradigma se ha observado grandemente con la implementación del protocolo ERAS, en donde para favorecer la recuperación posanestésica se recomienda acortar el tiempo de ayuno en el preoperatorio y en el postoperatorio. Por eso, cuando se lanzó la iniciativa del protocolo ERAS, una iniciativa liderada por el doctor Henry Kellett, un cirujano danés, se llegó a observar las grandes ventajas de eliminar esa práctica insana del ayuno preoperatorio absoluto. Inclusive, de forma contraintuitiva, no solamente no se recomienda el ayuno absoluto, sino más bien debemos de dar una carga de carbohidratos en el preoperatorio. Y con esto se logra reducir la sed, la sensación de hambre y la ansiedad en el preoperatorio. Y otro beneficio que es fisiológicamente muy importante, especialmente en los pacientes diabéticos, es que esa carga de carbohidratos reduce la resistencia insulínica en el postoperatorio. Y esta carga de carbohidratos consiste en dar 12 horas antes de la cirugía unos 800 mililitros de líquido que contenga maltodextrina en una cantidad de aproximadamente unos 100 gramos. De hecho, hay preparaciones ya comerciales para eso. Y 2 horas antes de la cirugía, 2 horas antes de la cirugía, aquí vemos que es un reto ya del concepto de ayuno preoperatorio absoluto, se le da la mitad de esa carga, que consiste en 400 mililitros con 50 gramos de carbohidrato. Y se ha visto de que la implementación de esta carga de carbohidrato en el preparatorio junto con el volumen no aumenta de forma relevante, más que relevante, de forma peligrosa el volumen del estómago en el momento de la inducción anestésica, porque los líquidos claros realmente tienen un vaciamiento gástrico muy acelerado y prácticamente a los 60 minutos, el 90% de este volumen ha desaparecido del estómago para ser propulsado ya hacia el duodeno y en forma más distal. Por el otro lado, también hay que considerar la sensación desagradable de hambre de los pacientes después del procedimiento. Es decir, cuando se debe de reiniciar la vía oral. Aquí ya no estamos hablando únicamente de la restricción de líquidos y de alimentos sólidos en el preoperatorio, sino cuándo reiniciar la vía oral para complementar la valoración científica de este mito. Pues en esta publicación los autores lo que hicieron fue hacer una predicción de la sensación de hambre que tiene el paciente con respecto al estado del vaciamiento o la evacuación gástrica. Y lo que los autores encontraron es, y lo hicieron en forma muy elegante, qué tanto hambre tenían los pacientes y luego se hicieron medición del volumen del estómago mediante, aquí son estudios de resonancia magnética, pero también en la actualidad, en forma mucho más fácil, se puede implementar mediante la ultrasonografía gástrica, o sea, el POCU gástrico. Entonces, los autores correlacionaron el volumen medido del estómago con la sensación de hambre, o sea, el score de hambre. Y la conclusión es muy práctica. Entre más hambre tenga el paciente, menos volumen en el estómago.
O sea, si un paciente dice que después de la cirugía tiene muchísima hambre, lo que hay que hacer es darle de comer. Bueno, y es que este concepto de ayuno en preoperatorio no se ha implementado a lo largo de la historia siempre. Aquí vemos la escena del 16 de octubre de 1846, cuando William Morton, aquí sosteniendo el inhalador que contenía éter, anestesió a este paciente, a Gilbert Abbott, que tenía una pequeña tumoración a nivel de cuello, mientras era operado por el doctor John Warren Collins. Bueno, aquí de esta escena a la actualidad ha pasado más de un siglo y medio, pero cuando fue operado Gilbert Abbott, nunca se consideró la importancia o la necesidad de el ayuno preprocedimiento. Bueno, realmente si uno ve este cuadro, muchísimas cosas han cambiado. Aquí vemos cómo los cirujanos no tenían bata, no utilizaban cubrebocas, no utilizaban guantes, no había monitorización, excepto ver que Gilbert Abbott estaba respirando, no tenía aparato de medición de presión arterial, no había ninguna técnica de asepsia y este rudimento que es el inhalador de éter tampoco podía controlar la concentración, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas cosas han cambiado. Entonces, en la actualidad, complementando con esta recomendación de no mantener el ayuno absoluto en el preoperatorio por largas horas, tenemos la increíble herramienta del POCUS. Nosotros podemos insonar hacia el antro gástrico. Lo que se recomienda es utilizar un transductor convexo, insonar hacia el antro gástrico, y de esta manera podemos estimar el volumen del estómago. Y es un procedimiento que es realmente sencillo de hacer. Se coloca el paciente en decúbito lateral derecho. Esto es porque el estómago tiene forma de un saco y el receptáculo más declive es en la región del antro. Y en esa posición se coloca el transductor convexo con el indicador hacia cifoides, hacia craneal, y ahí se hace una inclinación, un tilting, hasta encontrar el antro gástrico en un punto de corte donde se debe de visualizar la arteria mesentérica superior. Y así obtenemos una vista estandarizada del antro gástrico. Se congela la imagen, se hace la medición de el área de sección transversal, y si esta área de sección transversal es menos de 10 centímetros cuadrados, es el volumen de un estómago secretorio. O sea, el estómago nunca está vacío a pesar de ayuno. Eso es lógico porque el estómago produce jugo gástrico. Y a pesar de que una persona está en ayuno, ese estómago nunca está vacío. Pero se considera de que menos de 1 cc por kilo de contenido gástrico, de jugo gástrico, se considera el volumen secretorio basal. Entonces, con todas estas herramientas, por lo tanto, debemos decir de que el mito del ayuno absoluto, aquí no se refiere a ayuno, el ayuno de alimentos sólidos, sino el ayuno absoluto. Ayuno absoluto significa no alimentos sólidos, no alimentos particulados, no líquidos con grumo, y tampoco líquidos claros. Entonces, esto se refiere al concepto de ayuno absoluto. Entonces, este mito ha sido desmentido completamente por la evidencia, y más bien aplicar el ayuno racional. ¿A qué se refiere ayuno racional? De que nosotros podemos dar a los pacientes líquidos claros hasta 2 horas antes de la inducción anestésica. Y eso va a mejorar la seguridad y también la experiencia del paciente. Aquí completamente ya claros de que no debemos someter a los pacientes a un ayuno absoluto, sino que podemos dar a los pacientes líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía. Especialmente importante en aquellos pacientes que necesitan de medicación oral. Vamos a analizar otro mito, pero para eso vamos a ver este caso clínico. Es un paciente que tiene una deformidad de la columna vertebral, y lo que se le está haciendo es una instrumentación, haciendo un abordaje por la parte anterior y posteriormente
en la parte dorsal. Y aquí vemos de que hay una gran exposición del campo quirúrgico. Y no solamente en la parte anterior, días después, la parte posterior, aquí se le está colocando unas barras para la estabilización de la columna. Prácticamente la espalda está abierta en toda su longitud. Hay mucha exposición de los tejidos, hay sangrado. Entonces, es lógico pensar de que con semejante área de exposición quirúrgica, este paciente tiene que ser manejado con una fluidoterapia agresiva porque se evapora grandes volúmenes de agua. Y es que el paciente quirúrgico tiene mayor riesgo de cursar con hipovolemia, primero porque ya está con ayuno, hay pérdida sanguínea, hay drenajes, y la manipulación de los tejidos genera edema tisular, entonces se expande el tercer espacio. Y también necesitamos de que el paciente mantenga un volumen intravascular saludable para mantener la perfusión de los órganos. Por eso siempre tenemos que estar pendientes del régimen de fluidoterapia en el intraoperatorio. Séptimo mito. Los pacientes deben mantener ayuno preoperatorio absoluto desde la medianoche antes de una cirugía sin importar la hora del procedimiento. Falsísimo. El ayuno preoperatorio absoluto se refiere a nada vía oral, incluyendo agua. Se puede tomar perfectamente líquidos claros hasta 2 horas antes de la inducción anestésica.